Juan Brugue, diputado nacional por Córdoba, con él vamos a conversar sobre el presupuesto nacional confeccionado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le va, diputado? Bien, muy bien. Un gusto estar acá como siempre. Bueno, han recibido ya la visita de este muchacho que tiene la plata afuera y se hace comprar el choco arroz, ¿cómo se llama? Dujovne. Ministro, vino Mr. Frigerio, estuvo la gente de la oficina de presupuesto que tiene el Congreso de la Nación ahora, se creó una ley especial y bueno, son técnicos que revisan el presupuesto, es como una opinión técnica que tiene adentro la Cámara de Diputados. Fue muy interesante e ilustrativa porque está conformada por personas de carrera, especializadas, que nos dan una visión de lo que ven y los errores que ellos entienden que puede haber dentro de lo que es. ¿Y los que han visto? ¿Les gusta? ¿Están de acuerdo? Nunca un presupuesto gusta a nadie, más un presupuesto en donde está con la manta corta, como se dice porque acá hay que ver qué se tapa, si el pecho o los pies, ¿no es cierto? Segundo, porque estamos en una crisis económica fuerte, que recién ahora la está reconociendo el gobierno. Tercero, porque la previsión de ese presupuesto fue hecha en una realidad económica que día a día es cambiante, entonces es muy difícil determinar si esos parámetros presupuestarios se van a poder efectivamente ejecutar o no. Claro, pues ellos dicen que el nuevo presupuesto, 40 pesos el dólar, ya está 42 y pico. Por eso, entonces todo eso cambiante lleva a que estemos... El presupuesto es una fotografía, decimos nosotros siempre, ¿no? Pero una fotografía que se saca en un momento determinado. El problema está después cuando estamos en un país con una inestabilidad importante, con una inflación que se está moviendo, con un dólar que sigue fluctuando y que no se puede controlar. Obviamente que toda situación que pretenda poner orden en una economía que está desordenada, en primero es una buena intención, segundo hay que ver si es efectiva o no ese Pero armado. Con el cuento de la gobernabilidad ustedes lo extorsionan, ¿no? Los economistas dicen de que la Argentina, aún siguiendo las recetas del Fondo Monetario, recién a partir del segundo semestre del año que viene se podría ver algún tipo de acomodamiento de lo que es la macroeconomía. A nosotros nos preocupa la economía de calle, la economía real, la economía de diaria, es la donde realmente se está viendo el desempleo, se está viendo la inflación que no se puede controlar, se está viendo el tema de la situación de que se pierden puestos de trabajo, la pobreza. O sea, hay un montón de elementos que al gobierno se le han escapado de la mano, han tenido políticas económicas que no han dado los resultados que ellos esperaban y un fuerte endeudamiento exterior. O sea, cuando yo me enteré por boca del que era ministro en su momento Caputo, que vino y que fue la famosa audiencia del papelito, ¿se acuerdan? Sí, que se armó el lío por el estaba papelito. Enojado, yo me voy, estoy cansado. Pero antes de ese episodio fue muy claro en definir de que nosotros teníamos una deuda externa en dólares, la más importante en la región. O sea, que los otros países de la región no estaban tan dependiendo de esa deuda externa en dólares. Ahora, cuando yo escuché eso, y por algo que conozco de economía y la experiencia que tenemos en la Argentina de tener vicisitudes económicas, me preocupó mucho, porque efectivamente cuando uno depende mucho de una deuda externa en dolarizada, cualquier circunstancia en el resto del mundo impacta en nosotros, ¿no? O sea, cambios de las tasas que puede hacer Norteamérica a través del Tesoro o algún efecto de los cambiantes mercados asiáticos que cada 2 por 3 nos dan alguna sorpresa con sus bolsas. Todo eso tiene un efecto directo en la deuda externa argentina, ¿no? Entonces, reconvertir esa deuda externa y tratar de achicarla lo antes posible tiene que ser una prioridad muy importante, sin que ello signifique, por supuesto, quemar el país, sin que ello signifique generar mayor pobreza, porque de nada les valga bajar esa deuda, pero que el pueblo argentino se vea afectado. La responsabilidad de la política económica es del Gobierno Nacional 100%, porque el Congreso le ha dado las herramientas para que resuelva en consecuencia. ¿Resolvieron mal? Inclusive el endeudamiento. Resolvieron mal. Se le dio la herramienta, se le dio la posibilidad. Dijeron, queremos gobernar, denos la gobernabilidad. Le hemos dado la gobernabilidad. Ustedes son los que tienen que resolver este tema. O sea, no involucren al Congreso en esto porque nosotros le damos todas las posibilidades. Tuvo 5, 6, ¿cuántos? 7 ministros de Economía. Después fue sacándose ministros de Economía. Los ministros de Economía que se iban diciendo de que esto estaba mal.
de que esto estaba yendo para los caminos diferentes. Había 5 recetas económicas diferentes, o sea que obviamente la responsabilidad primaria y exclusiva, yo diría, en el resultado de que hoy nos encontramos en la economía es del gobierno de Macri. Bueno, y ahora mismo están en un camino... No tiene salida porque están en estamos, extorsión, o aprueban o se cae el acuerdo con el fondo. Hoy estamos en una situación difícil, ¿por qué? Porque hay que analizar, primero que el mundo a la Argentina no le presta, por la situación en que se encuentra, ¿no? Las finanzas internacionales son, en estos sentidos, son muy sencillas, muy claras, ¿no? Invierten o no invierten, dan o no dan según las señales que tengan. No hacen una investigación profunda, no. Y aparte, bueno, son especuladores, ¿no? La mayoría son especuladores. Y acá la especulación fue hecha por el gobierno nacional cuando permitió que fondos que venían con dólares lo transformaran en pesos y lo metieran en LEVAC, ¿no? Esos son los 52.000 millones de dólares que se fueron del día a la noche, que provocó esta crisis. Entonces, ante esa situación, hoy no nos prestan. Seguro que no nos prestan lo que son los organismos internacionales o las bancas internacionales, no nos van a prestar, y si nos prestan a cifras siderales imposibles de pagar. Por lo tanto, el único que presta es el Fondo Monetario, en condiciones económicas más ventajosas que el resto, en razón de la situación en que nos encontramos, pero con condicionamientos en la economía, en lo que hace a los ajustes, a disminuir el déficit, etcétera, etcétera. Fondo Monetario que hoy está ha venido siendo golpeado en los últimos tiempos por su rol de poca solución en cuestiones de política social, ¿no? Que eso es un aspecto que el Fondo Monetario en su faz reputacional está siendo hoy cuestionado y está revisando, pero esa revisión obviamente es lenta porque tiene que conjugar lo que es lograr ciertos éxitos de su política monetaria y económica y por otro lado permitir que los estados crezcan. Hoy la República Argentina, su situación es difícil, yo diría muy difícil, primero porque no nos presta nadie, se necesita plata efectivamente para salir del desastre económico que ha hecho el gobierno de Macri, eso ni dudarlo. ¿Pero usted cree que fue mala praxis? Pero si esto estaba direccionado, para esto lo hicieron. Ahora, ¿qué nos va a pasar ahora? ¿La extranjerización de nuestras empresas privadas? Yo creo que hubo ineficiencia. Yo no tengo la menor duda que hubo ineficiencia. Que puede haber habido intencionalidades, sí. Pero yo le pregunto, ¿por qué se iban cayendo todos? Porque si todos pertenecían a una misma escuela económica, ¿se acuerdan las famosas escuelas económicas? Sí. Son de Boston, de Chicago. Bueno, si todos pertenecían a una supuesta misma escuela económica y lo único que diferenciaban era en el cómo, nada más, pero todos tenían la misma visión, ¿cómo puede ser que se hayan caído todos? ¿Cómo puede ser que se hayan ido tantos ministros? ¿Cómo puede ser que se hayan ido tantos asesores o personas de confianza del presidente en temas económicos? Quiere decir de que ha habido marchas y contramarchas, quiere decir que ha habido políticas económicas equivocadas, que han beneficiado a alguien seguro, porque siempre una política económica beneficia a alguien. Pero acá han beneficiado a los sectores de poder, por supuesto, los sectores internacionales. Entonces, ¿y por qué yo voy a tener que pagar y mis nietos tienen que pagar las deudas de estos tipos, que no tienen piedad, no tienen patria, que no tienen conducta, ni tienen moral? Eso es lo que nos estamos debatiendo ahora, ¿no es cierto? El gran debate ahora es, si pagamos eso, pero por otro lado recibimos los fondos y que esos fondos se tienen que canalizar adecuadamente, o si directamente decimos, no vamos a pagar nada, no firmamos con el fondo, lo cual significa que Argentina tiene que entrar en una situación de default. No le queda otra porque no puede pagar, porque no tiene fondo para pagar. O sea, por más que tengamos una cosecha récord en algunos ámbitos, no entra la cantidad de dólares suficiente como para pagar. Entonces, nos encontramos en esa situación. ¿Hay culpables de esa situación? Sí, por supuesto, el gobierno nacional, por haber llevado una política económica totalmente equivocada, ¿no? Yo diría que tiene la gran responsabilidad, más allá de la herencia. Hoy ya la herencia no pesa tanto como es la responsabilidad de lo que lleva adelante el gobierno nacional. Las salidas o la coyuntura de lo que se viene es lo que tenemos que ser inteligentes para no cometer errores que perjudiquen. Entonces acá estamos en la gran disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos lo del fondo o no? Y si no aceptamos lo del fondo, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es la solución a la situación en la cual nos encontramos? Y eso es lo que nos estamos debatiendo hoy en la Cámara de Diputados concretamente, ¿no? El gobierno dice le tiene miedo a ustedes los diputados, porque los otros ya estarían arreglados, los senadores. Estarían vendidos, diría yo. Nosotros estamos analizando, a nosotros nos interesa de sobremanera de que el federalismo se respete. En el caso concreto de Córdoba, estamos muy preocupados por el tema
de la caja de jubilaciones, en el sentido de que en los fondos que nos tiene que mandar el gobierno nacional, porque mantenemos la caja de jubilaciones, hemos visto que la partida presupuestaria no es la que nosotros pretendemos que sea, por eso vamos a seguir discutiéndola y peleándola, porque el ajuste no tiene que pasar por las provincias, el ajuste tiene que pasar por los descalabros. Yo estoy viendo un programa de televisión ayer, un robo entre Lombardi de 254 millones de pesos. Sigue la estafa, sigue la corrupción. ¿Por qué los partidos no dicen, bueno, señores, le impiden la salida del país a los actuales funcionarios por las dudas, embargarle todo hasta que se solucione este tema? Eso tiene que resolver el juez. Eso tiene que actuar las instituciones. Y si pero no actúan las instituciones. Bueno, pero tiene que actuar el juez. Uno del Poder Legislativo no tiene facultades para eso. Tienen que ser los jueces. Y los jueces tienen que actuar con imparcialidad, como tienen que hacerlo en todo momento, ¿no? Y por ahí pueden que estén influenciados políticamente. Bueno, pero hay una nueva estructura de los jueces, que usted puede ser preso ahora porque no le gustó al juez. Ya la doctrina Iruruzú es esa. Hasta modificado el Estado de Derecho en la Argentina. Hay que diferenciar cuáles son los casos que tienen condimentos políticos de los que no tienen condimentos políticos. Y los que tienen condimentos políticos hemos visto que hoy está tomando diferentes cariz o diferentes caras. Y eso no es bueno, porque se van generando antecedentes diferentes. Yo creo que es cuestión de que se ponga orden, que se establezcan los parámetros en los cuales una persona tiene que ser privada de su libertad en un proceso penal, independientemente de que sea político o no sea político. Gracias, doctor, y mucha suerte entonces. Bueno, que tenga la lucidez para... Trataremos de hacerlo y nos tenemos que encomendar a Dios, no nos queda otro. Bueno, pero sea como sea, con permiso, sin permiso, con achicamiento, mejorándolo, es hambre y miseria y ajuste para los argentinos. Tenemos que salir de Cuando yo no lo tomé esta deuda, la tomo Caputo, la toma el presidente y la tengo que pagar yo. Me parece injusto e inmoral. El compromiso de todos los de la dirigencia política tiene que salir de terminar ese círculo. No tenemos que caer más en ese círculo en la Argentina. Gracias, doctor. Un abrazo.